Excelente Cabo Verde que le sacó un puntazo a esta selección española. Sí, es cierto, resistió todo el partido, se abloqueró y bueno, jugó a las posibilidades que tenía contra una España que en la previa era favorita. Y digo era porque con lo que mostró hoy deja mucho que desear y yo... Por lo menos lo que plantó hoy y lo que quiso hacer, no la veo favorita para ser campeona del mundo. Tiene que mejorar muchísimo para pretender llegar a lo último de esta Copa del Mundo 2026. Pero Cabo Verde fue a jugar su juego, a resistir, a tratar de llevarse por lo menos un punto, porque después se puede definir contra Arabia Saudita en la última fecha y decir, bueno, por lo menos puedo rescatar el tercer puesto. Pero ojo, ¿no? Uruguay no la va a tener fácil tampoco contra Cabo Verde. Hay que abrir los ganchos porque si le supo jugar a esta selección española, a Uruguay tampoco se le va a hacer fácil. Pero vamos a hablar de este partido. A Uruguay esto para mí le sirve. Le sirve con el interés principal de la selección uruguaya que tiene que ser salir primera en el grupo. Y bueno, hoy España pierde 2 puntos. Y es importantísimo porque después en la última fecha, si es que Uruguay le gana a Arabia Saudita y le gana a Cabo Verde, y bueno, tiene la posibilidad de tener 2 resultados posibles, pero no me voy a adelantar porque hay que ganar a Arabia Saudita y después hay que jugar contra este buen equipo de Cabo Verde. Y digo buen equipo porque supo a lo que quería jugar y fue a rescatar lo que quería rescatar, que era ese punto. No querían ganar el partido, eso se vio desde ya el minuto 1. Pero vamos a hablar de la selección española, que es la que quiso proponer de arranque, pero nunca pudo proponer nada porque no le salió absolutamente nada. Y ya de pique les voy a decir que para mí está, por lo menos bajo mi punto de vista, tan mal armado el equipo, porque jugó sin extremo de la Fuente, y acá para mí hay un problema. Porque Ferran Torres no es extremo, es punta, y es cierto, sí, siendo punta, siendo delantero, erra goles claros muchas veces, como el que pasó hoy en los últimos minutos de la primera parte, pero es punta, no es extremo, lo pone por el extremo derecho y no desniveló en ningún momento. Por el otro extremo, inicialmente era Gavi el que estaba parado ahí, pero el que termina siendo extremo izquierdo es Cucurella, pero Cucurella hizo lo que pudo. Obviamente que al estar Cabo Verde tan rezagado, tan metido en su arco, el lateral parecía un extremo porque prácticamente no llegó al arco español. Pero claro, sobrecargó mucho la mitad de la cancha sin jugar con extremos de nivelante. Uno no puede porque está lesionado, es Lamine Yamal o viene de una lesión, porque termina entrando en el minuto 70, es cierto, pero viene de una lesión y lo querían cuidar, no lo querían arriesgar en este partido. Pero obviamente hay 2 razones por la cual lo puso de la Fuente a Yamal y ahora vamos a ir a eso en unos segundos. Pero inicialmente a mí no me gusta el planteo de la Fuente porque al no jugar con extremos siempre estaba metiéndose en el embudo de Cabo Verde con mucho sobrecargada la mitad de la cancha, con Pedri, Rodri, Fabián Ruiz, Gavi, que se tiraba como otro volante y muchas veces se chocaban. Yo veía a Pedri, porque lo sigo mucho en el Fútbol Club Barcelona, y lo veía incómodo a Pedri. Para mí igual fue el mejor jugador de España, pero lo veía incómodo porque no encontraba su lugar, porque permanentemente quería ocupar el lugar de Fabián Ruiz o del propio Rodri, que Rodri jugó bien, pero ese es el puesto natural también de Pedri, ¿no? De tratar de agarrar la mitad de la cancha más retrasado y arrancar a armar la jugada desde ahí. Pero claro, se tenía que adelantar unos metros más porque antes estaba Rodri y ahí no lo vi cómodo. Por eso muchas veces se tiraba para el lateral izquierdo o para el lateral derecho. Y claro, se perdía todo el potencial que tiene Pedri de meter un pase filtrado, de hacer una pared o entrar con pelota dominada en el área. Se alejaba mucho de esa zona de confort que generalmente es donde juega en el Fútbol Club Barcelona. Y claro, se chocaban los volantes. Tiene muchos volantes y de buena calidad. Fabián Ruiz, Rodri, Pedri, Gavi. Pero claro, cuando vos sobrecargas esa parte, ese sector de la cancha y careces
haces de extremo, obviamente que las jugadas ahí, ¿dónde das el pase final? Tenías que buscar a un Oyarzabal que estaba cubierto por los buenos defensas de Borges y obviamente el arquero Bocinia que se atajó absolutamente todo. Hasta el minuto 40 del primer tiempo, para mí, Cabo Verde no solo que retrocedió, sino que neutralizó totalmente a España, porque no podía meterle ese pase final para que alguien llegara a definir, ¿no? Ferran Torres o Hugo Oyarzabal. Llega la primer pelota complicada, es Rodri el que mete un pase filtrado, Cucurella la saca hacia atrás y aparece Ferran Torres que erra un gol clarísimo abajo del arco, pega en el travesaño, viene Oyarzabal a cabecear y la saca el arquero Bocinia. Esa fue la jugada más importante prácticamente de todo el partido. Y a partir del minuto 40 la jugada importante de ese tiempo, porque hasta ahí no había sido peligroso España, claro. Tienen esa posesión absoluta de pelota. Me hacía acordar a la España de Luis Enrique en Qatar, que tenía absurdamente esa posesión de pelota, pero que no pinchaba, que no era vertical y no le llegaba con peligro al arco. Bueno, esa España termina quedando afuera en fase de grupos. Y ahora ya el conjunto español pierde 2 puntos fundamentales, porque si bien Cabo Verde hizo su juego, se replegó, pero hizo un punto. Hay que ver cómo va a encarar el partido ante Uruguay y ante Arabia Saudita. Ojo que no se meta en la conversación de los primeros puestos de este grupo, porque ahí se pueden romper muchas pencas, dado que esta selección española tampoco es que mostró mucho. Bueno, la primera parte nula hasta el minuto 40, que aparece esa jugada muy clara que le erra a Ferran Torres abajo del arco solo. Y ahí en los últimos minutos estuvo un poquito más insistente. Ya en el segundo tiempo quiso ir un poco más, adelantó aún más las líneas el conjunto español. Es más, en un momento hasta el propio Laporte tira un pelotazo afuera del área como si fuera un volante más. Y es el zaguero central. Cubarsí ni lo nombraron porque prácticamente no tuvo que interceder ni que hablar Unai Simón, no apareció prácticamente todo el partido, a no ser el cabezazo último que todo el mundo se asustó porque si metía ese gol Cabo Verde ahí ya era un fracaso total lo de la selección española. Pero claro, iban pasando los minutos en el segundo tiempo y tuvo insinuaciones más importantes que en la primera parte, pero tampoco muy claras. Tuvo más insinuaciones, pero no llegaba. Quería, ahí Pedri seguía insistiendo. Un Pedri que quería buscar su lugar, que recorría todo el campo. Pero ¿cuál es el problema acá? Primero que ponen a Lamine Yamal, pero Lamine Yamal con quién es el que más se entiende. Con Pedri, pero Pedri ahí ya estaba fundido, porque era el que hizo, habría que ver los registros de quién corrió más, pero para mí Pedri corrió muchísimo en esa mitad de la cancha, porque estaba en un extremo, estaba en el otro, estaba en la mitad, estaba arriba, estaba abajo, fue para todos lados Pedri, y creo que ya en el minuto 70, 70 y pico ya estaba fundido y lo veías cansado, y claro, es el único que le podían meter un pase filtrado a Lamine Yamal porque se entienden del Barcelona, no es porque Rodri o Fabián Ruiz carezcan de calidad técnica. No, es que se entienden muchísimo, pero claro, ahí ya no estaba del todo lúcido Pedri, y bueno, Lamine Yamal en el minuto 70 lo meten por la desesperada de La Fuente, que al no tener extremo tenía que apelar al jugador del Barcelona, pero que jugó a cuarta máquina, ni siquiera a media máquina. Aquel que ve a Lamine Yamal en el Barcelona se ha dado cuenta de que no fue el mismo Lamine Yamal desequilibrante, que más allá de todo eso, igualmente fue el más importante en el ataque español en la segunda parte. Y no pudo tampoco Lamine Yamal porque empezaron a escalonarlo y hubo momentos que lo marcaban de a 3. Y claro, ahí jugando a cuarta máquina y encima que te escalonen y te marquen como marcó este equipo de Cabo Verde, que una de las cosas que hay que destacar es que no sé si hizo 2 o 3 faltas en todo el partido. No fue que Cabo Verde lo cagó a patada a España y que los españoles se quejaban porque era un fútbol friccionado. No. Jugó ordenadito, jugó atrás, jugó su juego. Es más, cometían muchas veces
la torpeza de querer salir jugando en vez de reventar la pelota o tratar de hacer alguna otra cosa en el primer tiempo con Livramento, que era el número 9, de tirarle, que aguantara, no, trataban de salir con pelota dominada y ahí, claro, España asfixiaba, España presionaba y recuperaba la pelota enseguida. Por eso la posesión fue absurda a favor del conjunto español. Pero con la entrada de Lamine Yamal uno intuía de que, bueno, algo más de peligro iba a haber. Y hubo peligro, pero claro, al no estar 100% Lamine Yamal se le complicaba. Y Nico Williams entra en el minuto 85-86. Eso, la verdad, yo no tengo conocimiento de que Nico Williams estuviera lesionado, porque para mí, obviamente que el cuadro titular acá, el equipo titular, es Lamine Yamal por un extremo y Nico Williams por otro. Así ganó la Eurocopa el conjunto español. Ahora, no jugó Lamine Yamal porque lo estaban cuidando, pero ¿qué pasó con Nico Williams? Se perdió el extremo izquierdo ahí, porque Nico Williams también es otro que empezó a picantear por el lado izquierdo, porque ¿qué pasa? Al poner a Lamine Yamal, que aparte estaba a cuarta máquina, lo empezaron a escalonar, pero no tenías alternativas por el otro lado. Era Cucurella, que Cucurella es lateral. Y bueno, trató de avanzar y tirar algún centro rastrero, pero tampoco es que vaya a desequilibrar o a sacarse un hombre de encima. Cuando entró Nico Williams, enseguida empezó a desequilibrar, a sacarse hombres de encima, y te dabas cuenta que ahí ya tenía que nivelar más la marca Cabo Verde, porque no podía centrar todo en Lamine Yamal. Bueno, para mí lo puso tardísimo de la Fuente a Nico Williams, y para mí lo de Nico Williams es una decisión técnica y no por temas sanitarios. Por lo menos no tengo conocimiento de que esté lesionado. Lo de Lamine Yamal sí era entendible, pero lo de Nico Williams no. Claro, tiene muchas carencias en los extremos el conjunto español. Si no está Yamal, si no está Nico Williams, no hay quien desborde, no hay quien mande esos centros que muchas veces los extremos tienen que sacarse un par de jugadores de encima y bueno, y no le llegan pelotas limpias a Oryazábal. Estuvo muy bien marcado por Borges Oryazábal y no le llegó una pelota limpia nunca. Así que entiendo yo que si no cambia el esquema táctico de la Fuente se le va a complicar, porque si se le complicó contra este humilde Cabo Verde que hizo su juego, que retrocedió, que se abloqueró y marcó lo que tenía que marcar con un arquero de casi 40 años o 40 años tiene Bociña, que se sacó todo. Si te encontrás con una selección de esta en el mata-mata, y es complicado para la selección española porque no tiene gol, porque no tiene llegadas peligrosas. Sí, tiene mucho toqueteo, tiene mucha posesión, tiene muchos buenos jugadores en la mitad de la cancha, pero arriba tiene muchas carencias. Es hoy para mí esta selección española un Lamine Yamal dependiente. Y si Lamine Yamal no está al 100%, la va a pasar mal esta selección que a priori era una de las favoritas para quedarse con la Copa del Mundo, pero con lo que mostró hoy está lejísimos. Hay otras selecciones que han mostrado mucha mejor performance que esta selección española, la Furia Roja, que hoy decepcionó. Yo creo que a muchos españoles lo deben haber decepcionado por lo que presentó en cancha contra Cabo Verde, que más allá de que lucharon, resistieron, es una selección humilde. Y acá le tenés que ganar con jerarquía, acá le tenés que ganar metiéndole todo el peso de los buenos jugadores que tiene la selección española. Pero eso no pasó. Por eso entiendo que el planteo inicial de la Fuente para mí le erró en la conformación. Sin jugar con extremos lo pagó caro. No tuvo chances clarísimas. La única fue la de Ferran Torres. Y pasó todo por los pases entre Rodri, Pedri y Fabián Ruiz permanentemente. Y nunca encontró esa grieta para meter el pase final. Para los intereses de Uruguay, este resultado sirve. Este resultado sirve porque ahora Uruguay lo que tiene que hacer es ganarle hoy a Arabia Saudita y ya pensar en competirle el primer puesto a la selección española. Si es que la selección española puede después contra Arabia Saudita. Hay que verlo. Hay que ver qué presenta hoy Arabia Saudita ante la selección uruguaya. Pero por lo menos desde mi punto de vista, este resultado le sirve a Uruguay para quedar primero y no andar especulando quién nos va a tocar en el cruce. Si clasificás primero, evidentemente los cruces después van a ser más favorables.
Así que entiendo yo que con este empate Uruguay se siente beneficiado y veremos a ver la selección española, a ver cómo le va después contra los árabes. Deja un like, suscríbete y deja un comentario a ver qué opinás de este partido que se la vio complicada al conjunto español.